Aquí comienza Perfiles Médicos. Con la doctora Sonia Costantini. Muy bien, ahora sí le damos la cordial bienvenida a la doctora Sonia Costantini, que ya está preparada para iniciar Perfiles Médicos de hoy. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos. En este día lluvioso vamos a presentar a nuestro interlocutor telefónico esta vez. Tenemos con nosotros al doctor Roberto Vitale, médico generalista con posgrados en medicina naturista y en medicina ayurveda. Buenos días, doctor. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Sonia. ¿Cómo están? Bueno, acá vamos a charlar bajo el agua. Hoy en realidad estamos acá por sí, Roca. Acá está muy lindo en Bariloche. ¿Ah, sí? Oh, qué suerte. No, acá sí. diluvia. Bueno, a ver, Roberto, quiero que nos cuentes un poco de qué se trata, qué es la medicina ayurvédica y dónde se aplica. Bueno, la medicina ayurvédica es una medicina que data ya más de 4.000, 5.000 años, ¿no? Tiene pilares de conocimiento muy sólidos y se perpetuó, bueno, inicialmente en la India, después se expandió al Tíbet, por Asia, recibieron las invasiones musulmanas, todo, pero bueno, finalmente resurge y actualmente se practica en prácticamente más de 150 países, en muchos se estudia la medicina ayurveda, en la India es una carrera de 5 años, hay que tener un título para poder ejercer, ¿no? Ajá. Se basa principalmente en la teoría de los elementos y considera al hombre... ¿Qué es? Digamos, a ver, en sus 3 aspectos, cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Como una medicina holística, digamos. Como una holística. ¿Y qué Sí. es eso de los elementos? ¿Cómo se define al hombre en función de elementos? ¿Cómo sería eso? La teoría de los elementos realmente es fabulosa. A mí me ha cambiado mucho la forma no solo de practicar medicina, sino la forma de ver al mundo, ¿no? Porque esta teoría, que se basa en los elementos de agua, tierra, fuego y aire, se expresa en todos los aspectos, en la naturaleza, en los climas, en las personas, en los animales, en los alimentos, las emociones, en los sabores. Entonces, de esa manera, uno puede diagnosticar un desequilibrio e implementar medidas, digamos, terapias blandas, para retornar ese individuo al equilibrio, ¿no? Ajá. Por ejemplo, alguien... A veces te dicen, uy, qué comentario ácido, ¿no? Y el ácido se refiere al elemento fuego. Entonces una persona que está con cambios en el ánimo y se torna ácido en su carácter, en general también hay una coincidencia con los síntomas. Sufre de gastritis, problemas de piel y de inflamación. Entonces uno puede recurrir a una gama, a un abanico de herramientas mucho más amplio, ¿no? Para resolver el problema. O sea, ese tipo de personalidades que lo que nosotros en cardiología le decimos la personalidad tipo A. O sea, tipo A, exactamente, que tiene, como vos bien decís, Sonia, mayor predisposición a sufrir un infarto. Claro. Entonces, ¿dónde está lo fabuloso de estas medicinas? Que yo podría hacer medicina preventiva en esta persona, apuntando especialmente hacia ese tipo de patología. Hay otro tipo de patología donde predomina el elemento tierra y agua, que son biotipos más redonditos, con tendencia al sobrepeso, colesterol y tendencia a la diabetes. Entonces, en esa persona en particular, yo voy a hacer mayor cuidado con los azúcares, por ejemplo. ¿No? Y el exceso de peso. Entonces, de esa manera como herramienta preventiva es fabulosa. Yo creo que no hay... Bueno, la medicina china también, ¿no? Sí, me llama la atención que repetís varias veces la palabra prevención. O sea que en realidad cuando vos recibís un paciente a la consulta, ¿qué es lo que con más frecuencia ves? ¿Que van para aplicar medicina preventiva o ya va el paciente, por ejemplo, obeso o diabético buscando una salida alternativa desde la alimentación? Tengo los dos extremos. Gente que decide cuidarse sin tener todavía una patología o porque tiene familiares con determinadas patologías de gravedad y quiere cuidarse. A mí me encanta ese tipo de consulta, porque se puede hacer mucho. Pero lamentablemente, como la medicina alopática hoy, hay muchas patologías en las que no da respuesta o el paciente sigue empeorando a pesar de las terapias. Veo gente, digamos, que está, no es el término, pero está incendiada, ¿no?
Ajá. Y ya vienen con 6, 7 medicamentos, cansados de dar vueltas con análisis, y también veo ese tipo de patologías. Entonces, bueno, se implementan estas medidas. Hay medicamentos que tal vez se pueden sacar en forma fácil, hay otros que yo no los toco, no se sacan. No. Un paciente que tuvo un evento coronario y está anticoagulado, yo no lo antiagregado, yo no le voy a sacar la aspirina, ¿no? No, por supuesto. Entonces, hay un criterio grande que tengo que tener en cuenta cuando voy a tocar la medicación. Hay algunos que se pueden tocar, otros que no, y mucho depende del cambio que implemente el paciente también. Ajá. Otra cosa, ¿cómo ves vos la aplicación de este tipo de medicinas en lo que sean las escuelas? O sea, ¿cuál sería el rol de los colegios? O la aplicación en lo que es APS, en la atención primaria en la salud. Y bueno, ¿qué experiencia Sonia, tenés? Vos me presentaste, sabés, yo tengo la residencia en la provincia de Neuquén, en Medicina General. Sí. Y presenté esto en congresos, presenté esto en el hospital, y es tristísimo lo que te voy a decir, pero yo termino abriéndome del sistema porque no me permiten implementar estas medidas. O sea, a veces se le da prioridad a un ecógrafo de última generación y no a un taller de educación en salud en una escuela. No sé si me explico. Sí, totalmente. Entonces, claro, Totalmente. yo me he visto frente a esa situación muchas veces. Me he visto teniendo que, después de un día de guardia, barrer, no voy a decir el hospital, pero esto es real. Sí. Barrer la sala de espera, tener que acomodar bancos y todo sin ayuda de nadie para poder darle a la comunidad de manera gratuita, en horarios posguardia, un taller sobre salud. Ajá. No he recibido apoyo, y a veces las campañas que se hacen, hay campañas, no voy a decir que no, hay muchas campañas de prevención. Sí, pero se ha no ido cambiando a lo eso un poco. Que ha ido cambiando un poco el tema de las campañas, hay como toda una movida en tratar de insistir con el tema, porque bueno, estamos llegando cada vez más tarde y la verdad que... El sistema está colapsado. El sistema de salud está colapsado. Exacto. Y te hago otra pregunta. Cuando una persona consulta, ¿cualquier persona puede elegir este tipo de alimentación o tiene que tener o cumplir algunos requisitos previos? ¿Cuál es tu rutina, por ejemplo? ¿Haces alguna rutina de análisis previa? ¿Cómo es tu consulta? Mi consulta es como una consulta médica estándar, donde voy a hacer el interrogatorio, el examen físico y voy a ver los exámenes de laboratorio, imágenes de rutina. A eso le agrego y le enriquezco con, en el examen físico, hay muchísimas cosas que se evalúan en las medicinas orientales, como ser el pulso, el análisis de la lengua, puntos de acupuntura dolorosos, las ojeras. Hay muchísimo que se evalúa, que enriquece la consulta. Entonces yo a lo que llego, es muy interesante, es lo que se describe en homotoxicología, es una ciencia que estudia la toxicología en el hombre. Tengo que, lo primero que hago es colocar al paciente en el estadio de enfermedad. Estos estadios los mencionan del 1 al 6. 1, 2 es una persona que tiene capacidad de respuesta, en la que una terapia va a responder rápidamente. 3, 4 ya son personas que sufren alguna insuficiencia orgánica, y 5, 6 personas que están en estadios degenerativos o neoplásicos, ¿no? Entonces lo primero que hago es eso, para ver qué tipo de medicina voy a tener que usar en ese paciente, ¿no? Sí. Yo es muy distinto una gripe en un muchacho de 16 años que se fue al boliche, se descuidó porque fumó y pasó frío, a un paciente diabético con una gripe, ¿no? Es muy distinta la terapia que voy a implementar en un caso o en otro, considerando la capacidad de respuesta que puede tener ese organismo. Doctor, buen día. Lorena lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Lorena. Le quería hacer una pregunta, ya que volvió a mencionar el tema de las terapias, los distintos tipos de terapia. Recién habló de terapias blandas. ¿De qué se trata eso? Las terapias blandas serían aquellas que apuntan a promover en el organismo las fuerzas de curación, ¿no? Hay un concepto que es hipocrático, que es el de Vix Medicatrix Naturae, que son las fuerzas propias que tiene el organismo para resolver un desequilibrio. Hoy, desde la medicina creemos que curamos. No, lo que debe hacer el médico es apoyar a ese organismo con los medios necesarios para que él
restablezca la homeostasis. La homeostasis es el estado de equilibrio, ¿no?, en el cuerpo. Hay situaciones en las que con una sopa y una buena siesta alguien se recupera. Hay situaciones en las que, por ejemplo, la Ayurveda ofrece masajes o purgas. Y hay situaciones en las que hay que usar plantas, se puede llegar a usar la fitoterapia o la homeopatía, y hay situaciones en las que el organismo no va a tener capacidad de respuesta y va a haber que usar antibióticos, inotrópicos o antihipertensivos, ¿no? Todo depende siempre del estadio de enfermedad en el que se encuentre ese organismo y qué capacidad de respuesta va a tener contra la noxa, contra la agresión que está sufriendo. ¿Se entiende? Sí, perfecto, se entiende. Me quedé pensando igual en lo que mencionó al comienzo, el tema de los elementos. ¿Son los 4 elementos que conocemos por muchas veces por el tema del zodíaco, de las cuestiones del fuego, el aire, la tierra y el agua? ¿Esos son los elementos? Lorena me está hablando. Sí, Lorena. Lorena habla. Lorena, es lo que te mencioné. Esta teoría es universal. Claro. Se aplica en la naturaleza, en las plantas, en los animales, es universal. Esta teoría atraviesa el universo. Y sí, exactamente, es a lo que vos te referís, también a nivel planetario. Entonces, yo prefiero a veces basar mi terapia en una medicina que es ancestral, que tiene 4.000, 5.000 años, y que se basa en conceptos inmutables, porque todos los días va a salir el sol y se va a poner, todo el tiempo nosotros vamos a nacer y morir, todo el tiempo las plantas crecen, tienen un ciclo, dan frutos y mueren. Entonces, una medicina que se basa en conceptos tan rotundos como estos, a mí me inspira mucha más confianza, ¿no? Que una medicina que hoy me dice, acostemos a los bebés boca arriba, a los 3 años boca abajo y a los 3 años de costado, ¿no? Para evitar la muerte súbita del lactante. Entonces, yo prefiero una medicina en estos aspectos, ¿no? De este tipo. Ahora, si el día de mañana hay que operar una colecistitis, bienvenida sea la cirugía, ¿no? No, claro, por supuesto. Cada cosa en su lugar. En su lugar. Roberto, cuando hablamos de este tipo de medicinas, ¿siempre van de la mano de una alimentación y de la actividad física? Es decir, yo quiero saber si vos notás diferencia o cómo interpretás lo que se llama alimentación consciente de la alimentación dentro de la medicina de la Ayurveda. Sí, para cerrar lo anterior y invitarlas a Lorena y a vos, Sonia, vamos a estar dando en Roca un módulo sobre, un curso sobre teoría de los elementos. Después, si quieren, les desarrollo un poco más. Háganme acordar. Dale, sí, al final quiero que después nos comentes dónde estás o cómo pueden ubicarte. Perfecto, y eso vamos a hacer un curso sobre eso. En cuanto a tu pregunta, bueno, alimentación, actividad física son 2 de los pilares fundamentales, ¿no? Yo en mi libro hablo de las 5 A de la salud. Las 2 más importantes hoy considero que son la alimentación y la actividad física. ¿Por qué? Porque son las que más se han alterado. Sí. Realmente nos estamos alimentando muy mal y hoy el problema del sedentarismo es gravísimo. Sí. Entonces, cuando uno modifica, implementa estas 2 herramientas, es fabuloso. Uno puede obtener resultados increíbles simplemente cambiando las cosas que agreden al organismo. El sedentarismo es un factor de riesgo y la mala alimentación es otro factor de riesgo. Entonces, basándome en otro principio hipocrático, que es el de primum non nocere, el primero no hacer daño. No hacer daño. Uno modifica estos 2 factores y es increíble, Sonia, el alcance que podemos tener en la resolución de muchas consultas, muchos motivos de consulta que vienen dando vueltas y simplemente se debe a una agresión al organismo. Uno modifica estos 2 pilares y es increíble lo que podemos lograr. ¿Las otras 3A del libro? Las otras 3A, una es agua, la importancia de una adecuada hidratación. La otra es aire, la importancia de respirar adecuadamente. Y la última, una de las que hoy más hay que modificar, es la actitud. El cambio de actitud para con el trabajo, para con la vida, para con nosotros mismos, ¿no? Son todas difíciles las son dificilísimas. Son complicadas, ¿eh? Bueno, el libro surge a partir de la dificultad de modificar estas pues yo lo hablaba en el consultorio y les resultaba tan difícil a todos que dije, tengo que dejar algo escrito para que puedan tener en el día a día e ir modificando. Es un desafío enorme, sí.
Roberto, ¿en qué tipo de patologías has notado o observás vos en tu experiencia los mejores resultados? Y las que mejor resuelven en general son las denominadas de etiología desconocida desde la alopatía, las que denominan como de origen idiopático o desconocido. Ajá. ¿Por qué? Porque como la medicina alopática todavía se basa en un paradigma mecanicista, al hombre como un cuerpo. Sí. Entonces, hay muchos aspectos que no está teniendo en cuenta. Por eso le resultan desconocidos, porque siguen considerando al hombre en su aspecto físico únicamente. Y no es que yo esté hablando de una energía rara que la gente dice, ¡ay, la energía! No, somos energía. O sea, la energía no se crea ni se destruye. La energía es una vibración que se transforma en cuerpo físico, en materia, se transforma, no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, estos aspectos energéticos nuestros, vibracionales, se van solidificando y van convirtiéndose en materia. O sea, somos energía. ¿Sí? Un electrocardiograma, un electroencefalograma, una resonancia magnética, utiliza, o sea, se basa en aspectos energéticos nuestros. ¿Sí? No, o sea, somos energía. Hoy todavía se discute eso. Pero bueno, se utiliza en algunos aspectos y no se la considera en otros. Entonces, cuando nosotros consideramos al hombre en aspectos energéticos también, físicos, psíquicos y espirituales, se encuentran los desequilibrios a esos niveles y bueno, es mucho más fácil abordar patologías que hoy las consideran desconocidas. Eso por un lado. Y por el otro, las patologías crónicas son las que más se ven beneficiadas porque no solo no modificaron sus hábitos, sino que han sido intoxicadas 10, 15 años con medicación. Entonces, cuando implementan un cambio de hábitos, son aquellos que mandaron al psicólogo porque no resuelven su migraña, porque no resuelvan su problema intestinal, el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia. Todas estas se ven muy, muy beneficiadas cuando se implementan este tipo de medicina. Qué misterio la fibromialgia esa. Ay, a mí qué realmente, cosa extraña esa patología. Sí, bueno, se ve muy beneficiada con la 5A, pero la más difícil es la actitud. La actitud. En la fibromialgia en particular, es la A más importante a trabajar. Sí. Bueno, Roberto, contanos ahora, porque ya estamos cerrando el programa, ¿cuándo venís a Roca o cómo y dónde venís habitualmente para hacer consultas, dónde pueden ubicarte? Estamos trabajando en el Centro Sana, ahí en la calle Mariano Moreno, en 200. Están organizando, hace poquito estuvimos una jornada de tres días muy intensos, muy lindos, y la próxima visita va a ser en viernes 22 de septiembre, voy a estar en Neuquén, y sábado 23, domingo 24 en Roca, en el Centro Sana. Bien, 23 y 24 de septiembre en Centro Sana. Exacto, en la calle Mariano Moreno. Y bueno, vamos a ofrecer esto del curso de teoría de los elementos, que está interesante, al cual están ambas invitadas, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Y disculpa, y lo último, bueno, aquel que quiera tener más información, en la página de Camino al Ser, Bariloche, está toda la info de las jornadas que dictamos acá en Bariloche o lo que vamos a hacer en Roca. Roberto, repetí la web, por favor. Caminoalser.bariloche. Caminoalser.bariloche. Ahí está toda la info. ¿La página también está en Facebook? Estoy viendo lo maneja mi secretaria. Con las tecnologías no. Le hizo la página y no se enteró. Yo la encontré. Dice la calle, es San Carlos de Bariloche, en la calle Pichincha. Exacto, ese mismo. Entonces, no sé podemos invitar a la gente a Camino al Ser en Facebook, que también lo encuentran. Lo pueden encontrar. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Roberto, por la comunicación, y suerte con las actividades de septiembre. Ahí ya nos encontraremos. Muchas gracias y las espero ver en septiembre. Muchas gracias por la entrevista. Caminoalser.bariloche.